revelado, lo escalofriante que hice por mi hermano en un mundo embrujado y maldito la noche en que Luis desapareció, un grito silencioso se partió en mi pecho. La oscuridad de Juárez nunca había sido tan opresiva. Desde que mi madre se fue a trabajar en el taller de costura, siempre había sido solo Luis y yo, una inquebrantable promesa de protegerlo. Pero esa noche, la promesa se desdibujó en las sombras. Mi corazón latía con fuerza, sudor frío recorría mi frente mientras mis pensamientos giraban en espiral. Una pandilla acechaba a los jóvenes del barrio, susurros de terror y desesperación se entrelazaban con las noches. Aquellos que se atrevían a preguntar, desaparecían, la angustia me consumía. Recorrí cada rincón de la calle buscando su risa, gritando su nombre entre los murmullos apagados de los vecinos. Me miraban con ojos cansados, como si llevaran el peso de secretos prohibidos. Lo siento, Diego, susurraban, pero sus miradas traicionaban algo más, complicidad, un pacto con el miedo. La desesperación se intensificó, como una tormenta oscura al acecho, fue entonces cuando apareció el anciano. Con una mirada profunda y las manos temblorosas, me tomó del brazo. He visto a muchos, muchacho. Pero hay algo que se puede hacer. Un ritual, en la morgue del viejo hospital. Su voz era un eco de advertencia, y aunque la razón me decía que podía estar loco, la pasión por Luis me empujó a aceptar. La posibilidad de invocar a aquellos que habían sido tomados me pareció más real que un propio aliento. Esa noche, la luna se escondió tras nubes cargadas de maldad mientras me adentraba en el hospital. El frío de esos pasillos me recorrió como un temblor, cada paso resonaba, cada sombra se movía. Un grupo de vecinos se unió a mí, sus rostros mostraban tanto miedo como determinación. El anciano nos guió hasta la morgue. Al cruzar aquella puerta, el aire se volvió denso, como si la tristeza pasara a ser parte del ambiente. En el centro, el anciano comenzó a murmurar palabras antiguas, un canto que parecía vibrar en los muros, los colores del lugar se apagaron, y las luces empezaron a titilar. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral cuando sombras comenzaron a moverse, tomando formas humanas, rostros pálidos y ojos vacíos que clamaban por ser liberados. Luis, grité, mi voz resonando en la penumbra, pero solo el eco respondió. Las sombras se acercaban, los susurros llenaban la sala, un idioma que no comprendía, pero que me llenaba de terror. Eran aquellos que habían sido tomados, seres atrapados en un tormento eterno, pidiendo ayuda. De repente, el anciano gritó que debíamos cerrar el ritual antes de que algo terrible sucediera. El pánico me invadió, y comprendí que cada segundo que pasaba, cada sombra que se acercaba representaba un alma perdida. En un instante de locura, me abalancé hacia el anciano, mis manos temblorosas destrozando la frágil línea entre la esperanza y el horror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, sintiendo que el tiempo se acababa, miré una sombra acercándose, su forma distorsionándose y en su rostro vi el reflejo de mi hermano. El pánico se apoderó de mí. Debía decidir entre enfrentar la verdad que me había llevado hasta allí o sucumbir al terror que buscaba devorarme. El ritual se transformó en una trampa, y las sombras eran portadoras de secretos mortales que nadie en el barrio se atrevía a mencionar. ¿Podría rescatar a Luis antes de que su nombre se uniera a la creciente lista de almas perdidas en este mundo? ¿Embrujado? El anciano soltó un grito desgarrador, pero el sonido se mezcló con el murmullo de las sombras. Me quedé paralizado, el horror de ver la imagen de Luis, aunque distorsionada, me atravesó el corazón. Los rostros vacíos y espectrales se aferraban a la esperanza que había en mí, pero también a la desesperación que venía. Diego, suéltame. Clamó una voz entre las sombras. Era un tono familiar, pero desprovisto de la calidez que una vez conocí. Era como si las sombras se burlaran de mí, incapaces de liberar a Luis sin arrasar con mi alma.
La imagen se acercó, y mis manos temblorosas quisieron apartarlas, pero esas figuras fantasmales parecían querer convencerme de algo más siniestro. El anciano parecía ahora más débil, sus labios temblaban mientras luchaba por mantener el control del ritual. No hay tiempo, cierra el círculo. Gritó, pero cada palabra parecía empujada hacia el abismo. Las sombras comenzaron a girar, creando un torbellino de murmullos, el aire pesado me oprimía el pecho, y el terror se deslizó a lo largo de mis entrañas. Tomé una decisión. Con un grito que resonó en los ecos de la morgue, me lancé hacia el anciano, con la intención de ayudarle a finalizar el ritual. Pero él ya no era el mismo, sus ojos mostraban un destello de locura, como si también él se hubiera perdido en la vorágine de lo que estábamos invocando. «No lo hagas, Diego», exclamó, su voz ahora empujando el pánico a mis venas. Comprendí tardíamente que tal vez había sobresaturado a aquellos espíritus, pero era demasiado tarde, sentí que el suelo temblaba, y las luces parpadeaban violentamente. Las mesas de la morgue se estremecían y los cuerpos sin vida que yacían en sus extrañas camas parecían cobrar vida, sus ojos vacíos mirándome con reproche. La atmósfera se volvió densa, viciada, casi como si una niebla negra se extendiera desde las esquinas oscuras del cuarto. «Luis», volví a gritar, y al hacerlo, vi su rostro una vez más, ahora distorsionado por la desesperación y el miedo. Sus movimientos eran desesperados, como si intentara romper las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. Veía sus manos alzadas, abiertas, como suplicando ayuda. El anciano lanzó otro grito aterrador, y en ese momento, comprendí que las sombras no eran solo almas perdidas, eran un ejército resentido, esperando el momento exacto para hacer su siguiente movimiento. De repente, las sombras comenzaron a agruparse, formando un monstruo de oscuridad que se abalanzó hacia nosotros. Con cada segundo que pasaba, el peligro aumentaba. Las luces finalmente parpadearon, titilando en un último intento de rebelarse contra la oscuridad que acechaba. Sin pensar, tomé un objeto afilado de una de las mesas, incapaz de permitir que mi hermano se uniera a ellos, y grité al anciano que se acercara. «Debemos terminarlo juntos». Le rogué, sentí que él también se dio cuenta de que los estaba perdiendo a todos, pero, en medio de la confusión, apareció de nuevo la figura de mi hermano, acercándose a mí, un brillo extraño en sus ojos. Me miró intensamente, como si me estuviera diciendo algo que no podía entender. ¿Era un engaño o una salvación? La pregunta me quemaba, pero las sombras se agazapaban en la negrura a nuestras espaldas. Mientras un frío helado llenaba la morgue y sentía que el horror me tragaba, sabía que debía tomar una decisión final. La elección que haría podría sellar el destino no solo de Luis, sino del pueblo entero. Podría ser que, al tratar de salvarlo, arriesgaría todo por lo que había luchado. ¿O podría la verdad ser aún más horrorosa que la pérdida? La atmósfera se cargó con un silencio inquietante como un aviso, mientras todo se preparaba para lo inevitable. ¿Qué era lo que realmente buscaba entre las sombras? ¿La salvación o la condena? No había tiempo para dudar. Con el corazón agitado, me lancé hacia la figura que ahora era Luis, su rostro transformado en una mezcla de angustia y temor. Las sombras circundantes emitían un susurro ensordecedor, como si se burlaran de mi posible decisión. Un aire denso y frío se aferraba a mis extremidades, y la certeza de que cada movimiento podía ser fatal creció en mí. «Diego, por favor», gritó Luis, su voz atravesando mis nervios como un hilo de acero. La súplica resonaba en mi mente, cruzando la frontera entre lo real y lo imaginario. Cada palabra que él pronunciaba parecía desgarrar mi voluntad. Debía ayudarlo. Pero, ¿a qué precio? El anciano, luchando contra el caos, tambaleó y cayó de rodillas, incapaz de sostener los hilos del ritual. «Cierra el círculo, Diego», aulló, su voz arrugada por el miedo y la desesperación. Tras sus palabras, las sombras danzaban con más furia, intensificando su poder. Era un conflicto palpable, mitad físico, mitad espiritual. Me enfrenté a la figura de Luis y vi cómo sus ojos reflejaban un vacío profundo, una supresión de la luz que reconocía. No era solo mi hermano el que estaba atrapado, era un ecosistema de almas, todas gritando desde el abismo. Fruncí el ceño,
entendiendo que liberar a Luis significaría perderme a mí mismo. Diego, confía en mí, dijo Luis, sus ojos parpadeando con un brillo que apenas recordaba. Pero mientras me acercaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran a punto de engullirlo todo. No era solo el alma de Luis lo que estaba en juego, sino una lucha titánica entre la esperanza desesperada y la condena eterna. Entonces, en un alarde de coraje mezclado con pánico, levanté el cuchillo que había tomado de la mesa. Con un grito desgarrador, me dirigí hacia el anciano, y por un breve momento el torbellino de sombras se detuvo, como si esperara mi próximo movimiento. Dame tu poder, anciano. Necesito acabar con esto. Exigí, sintiendo que la locura del sacrificio se iba apoderando de mí. Eres un necio, Diego, respiró él, su voz casi un susurro, pero sabía que él también estaba atrapado. Nadie quería aceptar la verdad, si todo salía mal, seríamos devorados por el mismo horror que intentábamos controlar. La atmósfera estalló en un grito colectivo, y las sombras se lanzaron hacia mí, buscando el resquicio de mi ser, buscando una nueva víctima. Sabía que mi resistencia podía ser inútil y, mientras las figuras oscuras lo rodeaban todo, una idea aterradora brotó en mi mente. Y si el verdadero horror era adoptar un rol en su mundo, de repente, todo se oscureció. Me encontré caído en el suelo, el cuchillo resbaló de mi mano. Los gritos y susurros cesaron, y el silencio era tan profundo que se volvió ensordecedor. Abrí los ojos con dificultad y a mi alrededor todo estaba congelado en un instante eterno. A través de una grieta de la oscuridad, vi algo que me heló la sangre. La figura de Luis, atrapada entre las sombras, lanzó una mirada desesperada hacia mí. Diego, gritó, pero no solo era su voz, era un coro de lamentos que llenó toda la morgue, haciéndose eco en mis oídos. Sentí que la sombra que me rodeaba intentaba arrastrarme, mientras la distancia entre Luis y yo se expandía. No, grité, desesperado por alcanzarlo. El terror se apoderó de mí. No había un camino claro y, sin embargo, un nuevo horror me asaltó. Ya no estábamos enfrentándonos solo a sombras, sino a un caos que desbordaba las barreras entre la vida y la muerte. ¿Podría volver a encontrar a mi hermano en un mundo lleno de almas atrapadas? O, peor aún, ¿haría falta elegir entre su salvación y el final de nuestra existencia? El tiempo se esfumaba, y el eco de los gritos parecía crecer, culminando en una pregunta más, que lo estaba esperando al otro lado. Mientras las sombras se cernían sobre mí, comprendí que la batalla apenas comenzaba. La elección estaba ante mí, pero ¿qué pasaría si esa elección generaría un horror aún más profundo? El silencio se rompió como un cristal al caer, y una risa macabra resonó a mi alrededor. Era como si las propias sombras se regocijaran en mi desesperación. Diego. Clamó Luis nuevamente. Mi nombre flotó en el aire, llevándose consigo el eco de su angustia. Las sombras parecían cobrar vida, dibujando formas grotescas en la penumbra. Mis piernas temblaban, la sola idea de dar un paso adelante me llenaba de un pánico helado. Los ojos de Luis, ahora dos abismos de sufrimiento, me lanzaban un desafío que me atravesó como un puñal. ¿Qué podía hacer? La desesperación elevó mi adrenalina, luchando contra el parálisis que me dominaba. Recordé de repente las palabras del anciano: cierra el círculo. Era mi única opción. Un retazo de razón se abrió paso en mi mente. Recé, aunque no sabía a quién, mientras me arrastraba hacia el último atisbo de luz que quedaba en esa negrura. Los susurros se intensificaron, nombres que nunca había escuchado, clamores de las almas atrapadas en la misma tela que me cerraba el paso. Fue entonces cuando comprendí que eran las almas de quienes habían fallado en su intento de escapar. Con cada paso que daba, más voces se sobreponían, como un coro de maldiciones que me arrastraban. Diego, ayuda. Gritaba Luis, cada vez más distorsionado, como si una fuerza invisible lo aplastara. No podía quedarme allí, estaba a punto de perderlo todo. No te pienso dejar, grité, decididamente. Me movía con más determinación, a pesar de que las sombras trataban de devorarme. A medida que me acercaba al centro del círculo, las figuras negruzcas parecían retirar sus tentáculos, como si la luz de mis deseos empujara su oscuridad. Cuando finalmente llegué al círculo, caí de rodillas, los ojos fijos en la figura de Luis.
Su rostro, antaño familiar, ahora era un paisaje de desesperación. Diego. Tienes que cerrarlo ya, clamó una vez más, pero su voz era ahora un murmullo apagado entre el griterío de los lamentos. Con manos temblorosas, tomé el cuchillo que había dejado caer. La sangre en sus hojas brillaba con un fulgor oscuro en la penumbra, era el sacrificio que tanto necesitaba la entidad que controlaba esta prisión de almas, mantener el equilibrio entre ambos mundos. Mis manos se movían según una fuerza que no podía resistir. Lleno de terror y adrenalina, hice un corte en mi palma, sintiendo el ardor de la herida. La sangre brotó, y al instante, una luz débil comenzó a proyectarse hacia arriba, atravesando las sombras y revelando vislumbres de rostros que suplicaban ser liberados. La calidez de mi propia sangre contrastó con el frío helado que me rodeaba. Las almas atrapadas comenzaban a unirse, formando figuras transparentes que se retorcían en un éxtasis de libertad. Las sombras, al sentirse amenazadas, se replegaron, gritando como si fueran un ejército derrotado. Diego, ven. Luis extendía su mano, iluminando el oscuro abismo en el que se encontraba. Sentí que cada gramo de fuerza se concentraba en ese único impulso, salvarlo, a pesar del sacrificio. Pero, en ese momento, un estruendo profundo resonó a nuestros pies. La estructura del lugar comenzó a desmoronarse, y con cada segundo que pasaba, la posibilidad de perderlo todo se hacía más real. ¿Qué has hecho, Diego? La voz del anciano retumbó en mis oídos, llena de ira y temor. Esto no es lo que querías. Pero ya no había vuelta atrás. El cuajo de la decisión había sido lanzado. La pregunta se deslizó en mi mente nuevamente, ¿vale la pena atravesar el umbral del horror para salvar a quien amo? Y en ese mismo instante, comprendí que el verdadero terror podría estar escondido detrás de lo que estaba por desatar. Con la oscuridad que comenzaba a consumir al círculo de luces, comprendí que el horror no estaba fuera, sino dentro de mí, y la elección final estaba cerca. Pero, ¿quién de nosotros pagaría el precio más alto por esta liberación? El suelo temblaba bajo mis pies mientras las sombras eran empujadas hacia un rincón, pero no se rendían así de fácil. Escuché un grito desgarrador. No era Luis, era uno de aquellos rostros que habían sido liberados. Era un sonido de horror absoluto, como si la esencia misma de su ser estuviera atrapada en un grito eterno. Me volví hacia él, pero el rostro se desvaneció en la oscuridad, arrastrado de nuevo hacia las garras de lo desconocido. Sentí que el tiempo se dilataba. La luz que había brotado de mi sangre chillaba en un desesperado intento por mantenerse a flote, mientras las sombras se retorcían y atacaban, buscando nuevamente consumir todo rayo de esperanza. Las paredes de aquel lugar empezaron a cerrarse, acercándose a mí, amenazando con aplastarme. El flujo de la sangre que brotaba de mi mano se tornó oscuro y espeso, como si las almas liberadas estuvieran buscando venganza por el precio que había pagado. Diego, continúa. No te detengas. Exhaló Luis, su voz ahora distorsionada y temblorosa. La desesperación en él era palpable. Mis rodillas temblaban, pero no podía permitir que me venciera el miedo. Las sombras parecían querer arrastrarme hacia un abismo de desolación, pero la luz en mi interior luchaba con cada fibra de mi ser. Cierra el círculo. Grité, intentando recordar las palabras del anciano. Concentré mi mente y levanté el cuchillo, ahora manchado con mi propia sangre. Pero el ritual que había iniciado no tenía precedentes, sentía que había abierto una puerta, y lo que venía no sería nada bueno. Una risa burlona me envolvió como una mortaja. Has tomado una decisión, Diego. Ahora, ¿qué harás con ella? Se burló una voz de ultratumba, deslizándose entre las sombras. No sabía de dónde provenía, pero el frío helado me recorrió la espalda. La mirada de Luis se oscureció aún más, y comprendí que yo, en mi desesperación por salvarlo, había liberado a algo que no podía controlar. Las almas atrapadas comenzaron a disciplinar su griterío, y la estructura de aquel lugar comenzó a temblar violentamente. El suelo se rompía en grietas que se expandían como serpientes voraces. Sentí que cada grito de los cuerpos incorpóreos reverberaba en la oscuridad, mezclándose con la desesperación de Luis, y luego, en un instante, vi lo que había liberado. Una sombra titánica emergió de las profundidades, abriendo la boca para revelar un abismo de dientes filosos,
gritos de terror flotaban en el aire. No parecía humano, ni animal, era un horror que despojaba a cualquier ser de su sentido de realidad. Diego. Luis extendió su mano más allá del abismo que nos separaba. La agonía en sus ojos se encontraba en el límite entre el miedo y la rendición. Tengo que salir de aquí. Tienes que ayudarme. Luché contra la fiebre del pánico. No te dejaré aquí. Pero la sombra giró inesperadamente, desviando su atención hacia mí. Un relámpago de terror me atravesó como un rayo. Sentí la tentación de dar marcha atrás, de huir, pero no había tiempo para eso. Con un grito, comprendí que a veces salvar a alguien no significa solo salvarlo, sino también decidir qué demonios hay que enfrentar. Diz que había liberado almas, pero ahora estaba a punto de convertirnos en alimento para ese monstruo. Así que cerré los ojos, apreté los dientes y, con un empujón de fuerzas, lancé mi mano hacia el abismo. Estaba en juego más que solo mi vida. Pero en el momento en que mi sangre tocó el suelo, un horror inimaginable se desató, y el eco del terror empezó a resonar. ¿Sería capaz de salvar a Luis o, en cambio, traería condenación a ambos? Desde la oscuridad, oí susurros de un destino incierto, y todo se tornó un caos. El grito apenas se apagó y una ola de sombra se abalanzó sobre mí, como si la oscuridad en sí misma hubiera cobrado vida. La sombra titánica que había emergido, retorciéndose y danzando en un frenético ataque, se alzó más alta, proyectando un terror absoluto que me ensordecía. Con cada latido de mi corazón, sentía cómo la distancia entre mí y Luis se desvanecía, la desesperación en sus ojos se convertía en una súplica silenciosa que se me clavaba en el alma. Diego. Ayúdame. Esa voz, ya distanciada, resonaba en mi mente como un eco interminable, mientras la sombra se retorcía y giraba, buscando una presa. Una carga de adrenalina recorrería mis venas, y en ese instante de caos, las palabras del anciano se hicieron eco en mi mente: el sacrificio es la clave, hijo mío. Pero, ¿qué sacrificio estaba dispuesto a hacer? La única opción palpable era la sangre que estaba en mis manos, la que había derramado sobre el suelo sagrado. Retrocedí, observando cómo la sombra se encarnizaba en el lugar donde antes estaba Luis. Supe que no había vuelta atrás. Con una determinación férrea, me aferré al cuchillo, ahora cálido y pegajoso, y grité con todas mis fuerzas. Si tú quieres a Luis, tendrás que luchar conmigo. Las palabras salieron como un desafiante grito de guerra, y la sombra se detuvo en seco, girando hacia mí, sus ojos vacíos se posaron en mi ser. El suelo tembló aún más, las grietas se expandieron y volví a sentir el aliento de las almas atormentadas alrededor. Cierra el círculo. Con cada palabra que pronunciaba, la energía comenzaba a resurgir, un resplandor parpadeante emergía de mi herida. Mientras más pronunciaba, más me sumergía en un trance enigmático y doloroso, sintiendo que el ritual comenzaba a cobrar forma. Las sombras se agitaron, como si intentaran rebelarse contra la luz que crecía en mí, un resplandor que podía percibir de nuevo en mi interior, pero la sombra no se dejaría vencer fácilmente. Un rugido ensordecedor resonó, haciéndome caer de rodillas. La presión en mis oídos se intensificaba. La angustia me llenó mientras Luis clamaba de nuevo, pero este eco sonó diferente, lleno de desesperanza. No, Iago, regresa. No lo hagas. Su voz se perdía entre el clamor de la oscuridad que se ensañaba, su pánico era palpable. Con todo lo que tenía, levanté el cuchillo, haciendo un esfuerzo titánico. Por ti, hermano, lo haré. Y, en un giro final, hundí el cuchillo en el suelo, formando un círculo claro, como si fuese un faro para mi hermano perdido. La conexión de mi sangre con la tierra liberó una explosión de luz que iluminó todo el lugar. Las sombras chillaron de dolor, pero no se detuvieron. La sombra titánica se abalanzó sobre mí, traspasando el brillo y arremetiendo con una furia incontrolable. La luz crecía y yo sentí que caía hacia el abismo, como si el suelo se desplomara bajo mis pies. Era una lucha de fuerzas y vi a Luis, atrapado en la sombra, su rostro distorsionado pero la mirada fija en mí. En un instante, el mundo se volvió surrealista. Mientras la luz y la oscuridad entraban en una batalla feroz, una figura entre las sombras emergió, un rostro conocido que se presentó ante mí. Era un reflejo de mí mismo, pero con un vacío aterrador. Tu verdadero sacrificio,
Diego, será la única forma de cerrar esto. La pregunta quemaba en mi mente, ¿estaba dispuesto a enfrentar mi propia oscuridad para salvar a Luis? El horror de mi propia existencia se mezclaba con cada lágrima que caía, la sombra se abalanzaba sobre mí con una furia renovada, y en un acto de desesperación, un grito brotó de mi ser, justo cuando todo se sumergía en la más profunda oscuridad. La conexión se rompió. ¿Qué precio pagaría por la vida de mi hermano? Sin salida a la vista, mis pensamientos se llenaron de una única solución, enfrentarme al monstruo que también habitaba en mí. Y con ese terror atronador resonando en mi ser, la última pregunta estaba sobre la mesa, ¿podría, realmente, salvarlo sin perderme por completo? Caí en un vacío insondable, rodeado de una oscuridad palpable que me aplastaba. El susurro del terror vibraba en el ambiente, un murmullo de almas perdidas que chillaban desde algún rincón lejano. Mi cuerpo, pesado como el plomo, se resistía a moverse mientras los ecos de la lucha entre la luz y la sombra retumbaban en mis oídos, golpeando con fuerza. Luis, intenté llamarlo, pero mi voz se desvaneció, tragada por el abismo. La imagen de su rostro, lleno de miedo, perseguía cada uno de mis pensamientos. Miradas aterradoras, facciones distorsionadas y la sombra titánica al acecho, formando figuras grotescas. La lucha había comenzado, pero yo no era el guerrero que imaginaba ser. En el fondo, sabía que debía encontrar la fuerza para levantarme. La luz que había brotado de la herida en mi mano aún burbujeaba en algún lugar dentro de mí. No puedo rendirme, susurré, sintiendo una brasa encendida que empezaba a tomar vida. A medida que la luz crecía, me di cuenta de que no estaba solo. Mi propio reflejo, distorsionado pero apasionado, yacía en el fondo del abismo, mirándome con intensidad. Enfréntame, Diego. Solo así podrás decidir. ¿Quieres salvar a tu hermano o salvarte a ti mismo? Su voz, un eco de mi propio terror, resonó en cada rincón de mi ser. Ambos. Grité, levantando mi mano herida, abierta y sangrante. Un halo brillante empezó a formarse a mi alrededor, cumpliendo con la promesa de aquel antiguo ritual. Pero retumbar en mi pecho la necesidad de salvar a Luis, específicamente a aquel hermano que siempre había estado conmigo, las sombras a mi alrededor se retorcían, gritando con agonía, tratando de atraparme de nuevo. En ese instante, recordé lo que el anciano me había contado de la naturaleza del sacrificio, no era solo el derramar sangre, sino una entrega total. La brasa que ardía dentro se convirtió en una llamarada, tibia y luminosa, iluminando las sombras en un rincón y revelando rostros demacrados, almas que habían languidecido por años. Esto es lo que me espera si no me enfrento a mis miedos, pensé, y la imagen de Luis suplicando por mi ayuda se susurró entre los ecos de la oscuridad, tendiendo ambos brazos hacia el horizonte, traté de conectar la luz que emanaba de mí con las almas atrapadas. Sentí latidos apagados, pulsos de un tormento profundo. Escuchadme, no estoy aquí para lidiar con vosotros, sino para rescatar a quien amo. Y en ese momento, brotó una oleada de energía en mí, repeliendo a las sombras con cada palabra, con cada sentimiento. Luis, estoy contigo. No vas a quedarte solo. Mientras la luz estallaba a mi alrededor, vi el rostro de mi hermano aparecer entre las sombras, la expresión de terror se calmó mientras reconocía mi figura. Pero por otro lado, aquel reflejo aterrador en el abismo continuaba mirándome, desafiándome con una verdad inquietante. ¿Qué harás, Diego? ¿Te sacrificarás de verdad? Esa voz oscura parecía salir de las profundidades de mi alma, resonando con una angustia insuperable. En ese instante entendí que la oscuridad era parte de mí, no podía escapar de ella, solo enfrentarlo. Al mirar a Luis, comprendí que la verdadera batalla no era solo contra la sombra, sino contra mi propio miedo, mi propia oscuridad. No solo salvaré a Luis, me salvaré a mí mismo. Sin pensarlo más, me lancé contra las sombras, desatando una luz deslumbrante mientras cada poco de dolor y desesperación se transformaba en un grito de guerra. Pero la sombra no se rindió fácil. Con cada paso que di, sentí la desesperación acechando tras de mí, y entonces, con un rugido ensordecedor, la sombra se abalanzó. Pero lo que vi a continuación congeló mi sangre. El reflejo oscuro entre las sombras comenzó a despedirse de su forma, mientras palabras crujientes resonaron en el aire: si quieres ganar, deberás dejar más que tu luz.
La sombra oscura se convirtió en un torbellino de oscuridad que se disolvía, ¿pero a qué costo? ¿Qué tendría que renunciar para salvar finalmente a Luis? La incertidumbre abrazaba mi pecho mientras todo se tornaba confuso, dejándome sin rumbo en la lucha por el alma de mi hermano. Y, en medio de la batalla, la pregunta se hizo eco: ¿qué sacrificio estaría dispuesto a hacer por amor, y más allá de eso, por la salvación de mi propia alma? La oscuridad se disolvía a mi alrededor, y con cada inhalación, el aire parecía estar impregnado de una desesperación palpable. Sentía los ecos de aquellas almas atormentadas empujándose entre sí, intentando salir de sus prisiones. Intenté concentrarme, la luz en mi mano seguía pulsando, un latido en medio del caos. Luis. Volví a gritar, pero esta vez con más fuerza, con más fervor. La incertidumbre se podía saborear, un cosquilleo amargo en mi lengua. Los rostros demacrados de las almas perdidas se alzaban a mi alrededor, sus miradas llenas de dolor y súplica. Había una conexión entre ellos y yo, una tarea que no comprendía del todo, pero que debía cumplir. Estiré mis manos hacia la luz, intentando concentrar mi energía en ella, mientras observaba cómo la oscuridad retrocedía tenuemente. A mis espaldas, aquel reflejo sombrío comenzaba a transformarse en una figura, una silueta que lentamente emergía de las sombras. Era más que un eco, más que un fragmento de mi miedo, estaba tomando forma y voz. ¿Realmente crees que podrás salvarlo? La voz, grave y resonante, era como un trueno en medio de la penumbra. Tu luz es poderosa, pero no suficiente para romper el ciclo de dolor. Esa energía necesita algo más. ¿Qué es lo que estás dispuesto a entregar? En ese momento, sentí una punzada helada recorriendo mi cuerpo. La imagen de Luis, atrapado y asustado, hizo que mi corazón se acelerara. Lo daré todo, respondí, mis palabras retumbando en la oscuridad. Pero mi voz temblaba, la duda se filtraba entre mis pensamientos, las sombras comenzaron a murmurar a mi alrededor, transformándose en una corriente violenta que amenazaba con envolverme. Gritos sibilantes me llamaban, queriendo arrastrarme hacia una oscuridad aún más profunda. No eres el héroe que piensas ser, se burlaban, haciendo eco en cada rincón de mi mente. Traté de recordar cada momento con Luis, cada risa compartida, cada enfrentamiento. La ira y el amor se entrelazaban, alimentando la luz que brotaba de mi mano. No voy a dejar que caigas, hermano, grité, agitando la luz como una antorcha en la vastedad del terror. Los rostros de aquellas almas comenzaron a distorsionarse, actuando como un espejo que reflejaba mis pensamientos más oscuros. Sacrificio, susurraban en un tono casi íntimo. Comprendí entonces, el sacrificio no significaba solo luz o energía. Había algo más profundo que debía dejar ir. De repente, la figura oscura finalmente se reveló, gesticulando de forma grotesca. Era yo, pero en su forma más extrema, un reflejo de mi propia desesperación desnuda. Eres todo lo que temes ser, decía con una risa inquietante. ¿Qué harás ante la verdad sobre tu propia fragilidad? Mi estómago se retorció. La verdad se alineaba con los sentimientos que había enterrado tan hondo. Siempre temí ser un fracaso, que Luis se encontrara atrapado por mi propia culpa. La sombra se acercaba y su presencia era sofocante. La desesperación pulsaba en mi pecho, el miedo estaba finalmente encarnando lo que había temido toda la vida. No te dejaré ganar, grité, alzando la luz de mi mano aún más. De repente, la oscuridad parecía retroceder, pero el costo de esa victoria aún no estaba claro. En mi interior, sentía como una parte de mí, un fragmento de mi esencia, comenzaba a desvanecerse. Sentía que la batalla estaba lejos de terminar. La forma oscura se agitaba como un tormento, burlándose de mis esfuerzos. Y mientras la luz iluminaba la revuelta oscura, las almas de los perdidos comenzaron a elevarse, susurrando palabras que resonaban en mi mente: todo tiene un precio. Entonces, un grito desgarrador resuena. No era un eco, era Luis, llamándome desde más allá de la oscuridad. Mi corazón se paralizó ante el clamor. ¡Ayúdame! Diego, por favor. Ese grito cambió todo. La luz, la lucha y el sacrificio ya no eran solo míos. La sombra se cernía, deseando alimentarse de mi incertidumbre mientras la imagen de Luis se desvanecía en la distancia.
consciente de que una decisión fatal se acercaba y sabiendo que el sacrificio que requería la sombra podría ser más de lo que estaba dispuesto a asumir, me pregunté, ¿estaría dispuesto a convertir mis miedos en mis cadenas, aplastándome, o podría hallar la fuerza para liberarnos a ambos? Así, me di cuenta de que la batalla no era solo por salvar a Luis, sino por confrontar la oscura verdad de mi propia alma. El resplandor de la luz que había creado parecía debilitarse. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar antes de que la sombra ganara, y cuántas partes de mí tendría que sacrificar? Mientras las sombras se agazapaban y el grito de Luis resonaba, la pregunta flotaba, me dirigía a un abismo donde las respuestas eran tan aterradoras como la propia oscuridad. La oscuridad que me rodeaba parecía cobrar vida propia, un manto pesado que se deslizaba por mi piel. El grito de Luis retumbaba en mis oídos, un eco desesperado que me empujaba hacia adelante, pero en mi pecho crecía una sensación de inminente derrota. La figura amenazante a mi espalda se retorcía, disfrutando de la desesperación que emanaba de mí. Luis, susurré, tratando de recuperar la compostura, de aferrarme a la luz que aún me quedaba. Pero la sombra, tan parecida a mí, comenzó a acercarse. Con cada paso, podía sentir cómo mi energía se drenaba, como si cada rayo de luz que poseía fuera un hilo que se desgastaba rápidamente. ¿Qué harás, Diego?, preguntó la figura en un tono burlón. ¿Vas a dejar que tu hermano muera mientras alimentas tus ilusiones? Recuerda, la verdad duele más que cualquier otro dolor. Sus palabras eran veneno, cada sílaba un golpe directo al corazón. Cállate, grité, cerrando los ojos por un momento. Tenía que enfocarme. La chispa de luz en mi mano titilaba con cada segundo que pasaba, luchando por permanecer activa. Luis está allí, luchando, no voy a abandonarlo, murmuré, la bruma oscura se arremolinó a mi alrededor, los rostros de las almas sufrientes reflejando mi miedo y mi impotencia. Sus ojos estaban fijos en mí, esperando que tomara una decisión. En ese instante, entendí con claridad, la luz no era solo para rescatar a Luis, era mi única forma de redención. Sin embargo, el costo de esa luz empezaba a volverse aterrador. ¿Sacrificarás algo más que tu luz? Bien lo sabes, murmuraban las almas en un susurro incesante, creando un coro que calaba hondo en mi mente. Era un juego macabro y ellos estaban ansiosos por su victoria. Volví a ver la escena vibrante de mi infancia con Luis, sus risas, los momentos tranquilos en familia. Pero también emergieron los recuerdos más oscuros, las peleas, las palabras hirientes, el silencio que se apoderó de nuestra relación. Todo eso se remontaba a la culpa que llevaba en mi interior, como una cadena que nunca me había dejado libre. Luis, grité de nuevo, sintiendo que el abismo se abría a mis pies. Tal vez el único camino para retribuir lo que había hecho era enfrentarme a mi propio reflejo, el hombre que había sido, y que aún era. La sombra detrás de mí se perfilaba aún más, alimentándose de mis dudas, mis miedos. Solo así podrás salvarlo, susurró la figura oscura. Deja que tu esencia sea lo que lo rescate. Todo lo que eres, a cambio de una luz que nunca brilla igual después de un sacrificio. Me estremecí, el sudor resbalaba por mi frente y caía a mis mejillas. ¿Estaba dispuesto a perderme en este proceso? ¿Dejar que lo oscuro me tragara para salvar a mi hermano? Mis manos temblaban, la luz palpitaba. Luis, voy a salvarte, grité, con todas mis fuerzas. Sentí como un hilo de energía comenzaba a deslizarse gradualmente hacia la figura oscura, como si mi propia vida quisiera desprenderse de mí. El fervor me envolvía, empujándome hacia un precipicio del que podría no regresar. No. La reivindicación de la sombra resonó, un alarido devastador. Una extraña mezcla de dolor y poder se sintió en el aire, mientras un torrente de luz empezaba a emanar de mí, pero a un alto costo, era una danza terrenal entre la luz y la oscuridad. Veía cómo las almas comenzaban a fragmentarse, comprendiendo que el verdadero sacrificio apenas comenzaba. Todo lo que eres no es suficiente, retumbó la voz oscura, ahora llena de rabia y temor ante mi impulso. Todo se acaba, pero tú, canalla, lo piensas al revés. No hay salvación en esto cuando lo que entregas se vuelve tu perdición. Mientras la lucha se intensificaba, gritaría una vez más, pero no sabía hasta dónde sería capaz de llegar.
La oscuridad invencible parecía cada vez más cercana, y comprendí que cada entrega, cada decisión, traería consigo una ola de repercusiones. Diego, rescátame, era el eco de Luis, pero mis propios labios empezaban a quemar. Realmente tienes el valor de enfrentarte a tu propia sombra, retumbó la oscuridad, su voz. Resguardando un secreto que podría eclipsar todo, antes de que pudiera responder, una grieta en el suelo se abrió, amenazando con tragarnos a ambos. ¿Qué harás ahora?, preguntó la figura siniestra, con una sonrisa viciosa, como si disfrutara del caos que se desataba. En esa fracción de segundo, una pregunta me asaltó: ¿podría realmente liberarnos y a la vez condenarme? La luz seguía palpitando, pero sabía que el final de esta batalla se acercaba, y con ella, un giro inesperado. Luis. Fue lo último que grité, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El caos se desató en la morgue, donde la sombra titánica luchaba por devorar cualquier atisbo de luz que pudiera permanecer en el aire. Mi corazón latía con fuerza, mientras el eco del grito de Luis retumbaba en mis oídos. El tiempo se había convertido en un enemigo, y en aquel torbellino de desesperación, su rostro, una mezcla de terror y súplica, se grababa en mi mente. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mis pensamientos. La figura oscura, ese reflejo de mis propias inseguridades, danzaba con fiereza, intentando atraparme, enredarme en sus mentiras. Pero debía concentrarme, el sacrificio que había comenzado debía concluir. Luis, estoy aquí, grité, cada palabra empujando la luz que emanaba de mi herida hacia adelante. Las sombras se retorcían, como si pudieran sentir el poder de mi determinación. Cada paso que daba hacia Luis liberaba un torrente de energía. Las almas atormentadas a mi alrededor empezaban a vibrar, un coro de lamentos que se convertía en un grito de aliento. Era su esperanza que me empujaba, ese deseo irrefrenable de liberarse y finalmente encontrar paz. Fui consciente de que el momento de tomar la decisión final se acercaba, un abismo oscuro se cernía sobre mí. La sombra a mis espaldas murmuraba burlas, alimentándose de mis miedos, pero con cada latido, sentí que el sacrificio se hacía necesario. Levantaría el cuchillo que había hundido en el suelo en un último intento. Nunca te dejaré ir, Luis. Volví a gritar, mis palabras mezclándose con el viento que aullaba en aquellos pasillos. Con toda mi fuerza, me dirigí hacia la sombra todavía danzante, esa figura que batallaba contra la luz que había comenzado a nacer dentro de mí. Levanté el cuchillo, el aire se tornó pesado. No serás tú quien nos divida. Con un movimiento decidido, hundí el cuchillo en el suelo nuevamente, y un destello de luz surgió con un grito desgarrador. La oscuridad alrededor se disipó momentáneamente, como si las sombras mismas se sintieran amenazadas. Entonces, en un instante, todo se volvió silencio. La sombra titánica se detuvo, y la figura de Luis se iluminó en la penumbra. Diego. Rápido, clamó, pero su voz sonaba apagada. De pronto, comencé a sentir que la luz no solo iluminaba, sino que también absorbía la oscuridad. ¿Qué debo hacer? Dímelo, le grité a Luis, sintiendo incomprensión y angustia llenarme. Las sombras a mi alrededor se agachaban, retorciéndose en protestas, como si supieran que su tiempo se había acabado. Conéctate a la luz, hermano, a nuestro amor. Es nuestra unión la que los destruirá, clamó Luis, y de inmediato comprendí. No se trataba solo de salvarlo a él, sino de enfrentarnos juntos a la oscuridad, unidos, conectando con cada recuerdo que había forjado a su lado. Esas risas, esos abrazos. Empezó a crecer dentro de mí una energía gigantesca, un estallido de luz luminoso. Vamos, Luis. Podemos hacerlo juntos. La luz se expandía, y sentí su poder abrazar y calmar el terror que me perseguía. Finalmente, cuando creí que estaba a punto de sucumbir, se escuchó un grito resonante. No permitiré que esto suceda, era la voz de la sombra, pero ya no tenía fuerza. Levanté la cabeza, y con una última alzada del cuchillo que había caído en el suelo, lo convertí en un faro de luz pura. El baile que había comenzado como una lucha se convirtió en una sinfonía de entrega. Y entonces, sintiéndolo en cada poro de mi ser, grité con todo el amor que tenía en mí. Por mis miedos, por mi culpa, pero sobre todo, por ti, Luis. Te elijo a ti. La luz estalló, un resplandor que atravesó la oscuridad como relámpago.
Un eco de risas y llantos se entrelazaron en una explosión imponente. Sentí como la sombra titánica se desvanecía, recorriendo su camino hacia la nada, como si no hubiera nunca existido. Las almas liberadas comenzaron a ascender, sus rostros aliviados, agradecidos. Pero lo más importante, vi a Luis flotar hacia mí. Reunidos en ese espacio lumínico, la energía entre nosotros era palpable. Sintiendo la calidez de su abrazo, mis lágrimas cayeron por alegría. Lo hicimos, hermano, exclamé, todo el peso del dolor se desdibujaba, dando paso a la esperanza, a la salvación. A medida que la luz comenzaba a desvanecerse, el viejo hospital se disolvía, y en su lugar había un hogar iluminado donde siempre habíamos deseado estar. Había aprendido que a veces el sacrificio que uno hace no se mide por lo que se pierde, sino por lo que logra salvar. Cuando finalmente nos encontramos de pie en nuestra calle familiar, el silencio era un eco de renacimiento. La vida volvía a nosotros con cada suspiro compartido. La oscuridad había desaparecido, y con ella, los momentos de miedo que nos habían mantenido prisioneros. Finalmente, el amor prevaleció, pero espera. Este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. También, dale al botón de like ahora mismo. Cada clic alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido impactante. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final y tus teorías. Queremos saber lo que piensas. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo de verdad.